Capítulo 13. Tatsuki. A Tatsuki le tomó 3 días recuperarse por completo, incluso con su curación acelerada gracias a que Rukia le quitó brevemente el alma, junto con otra de sus baratijas en Kanki, por lo que ahora Tatsuki también podía moverse de manera incorpórea. Así fue como terminaron en su lugar habitual en el parque, excepto que Rukia estaba de pie junto a ellos con una expresión derrotada, mientras les enseñaba que del otro lado estaba Yoruichi, todavía en su forma de gato negro que, ella les había asegurado, no sería impedimento alguno para un entrenamiento adecuado. Parecía bastante satisfecha consigo misma, de esa manera que suelen verse los gatos, cuando dijo, «Muy bien, espero que estés listo para darlo todo». El entrenamiento adecuado en Akuda es muy exigente, por lo que, de los 4 Shinigamis, es el último que se domina y, en general, solo aquellos que quieren para progresar en su carrera, ya que se requiere dominarlo para ascender a capitán y se requiere al menos un nivel avanzado de competencia para ser aceptado como tenientes. Espero que aquellos de nosotros que no estamos interesados en eso no holgazaneemos. ¿Solo por eso, sí? Rukia soltó un resoplido molesto por eso y dijo, «No soy malo en Akuda porque no quiero un ascenso, soy malo en eso porque es difícil, y realmente no lo necesito de todos modos». No es así. Al ver que Akuda es la mejor manera que tienen los Shinigami para pasar a la ofensiva cuando no pueden usar su Zanpakuto por cualquier motivo, hubiera esperado que un Shinigami que ha perdido su espada la necesitara más que nunca. Puedo arreglármelas con Kido perfectamente bien, de verdad. Solo estoy haciendo esto para ayudar a los demás. Correcto, por supuesto. Por el tono que había usado Yoruichi, Ichigo dudó que ella estuviera de acuerdo con Rukia. Y pudo ver que Rukia tampoco lo creía y parecía lista para continuar con la discusión, así que la interrumpió para preguntar, con la esperanza de que realmente comenzara la lección. Entonces, es un estilo más directo que O, ¿verdad? ¿Cómo funciona exactamente? Yoruichi ofreció una sonrisa, o la mayor cantidad de una que un gato pudo lograr. En esencia, en realidad es bastante simple y, de hecho, hay muchas afinidades con O, ya que ambos tienen que ver con el control emocional. La principal diferencia es que, donde O se enfoca en controlar las emociones que mantienen tu alma juntos para afectar el propio Reishi de tu alma, Akuda se trata de usarlos para dar forma y dirigir el Reiatsu que fluye fuera de tu cuerpo, dándole forma y forma para que pueda ser tanto un arma como una armadura. Para demostrarlo, rodeó su cuerpo con una armadura de Reiatsu, lo que hizo que Ichigo frunciera el ceño al verlo, mientras comentaba, «Eso se ve igual que lo que hacen los Fullbringers». Yoruichi se giró para mirarlo con una ceja levantada, ¿cómo logró eso? Y dijo, sonando desconcertado, «No lo creo. No hay nada parecido entre Akuda y Fullbring, he peleado con suficientes usuarios de ambos para saberlo. Lucen iguales para mí. Y es por eso que tú eres el estudiante y yo soy el maestro. Si pudieras presentar una defensa Fullbringer, te mostraría cómo son diferentes, pero... puedo, en realidad». Eso tomó a Yoruichi por sorpresa, y ella le hizo un gesto con la cola para que lo hiciera mientras decía, «Bueno, muéstrame entonces. Una demostración hará la diferencia más clara que una explicación». Ichigo asintió y una vez más reprodujo el truco que había aprendido de Chad, envolviéndose en una armadura de Reiatsu. Yoruichi se acercó, asintiendo para sí misma mientras comentaba, «Tatsuki, ¿verdad?». La amiga de Ichigo pareció despertar repentinamente de su estupor cuando Yoruichi se dirigió a ella directamente. Hasta entonces, había estado demasiado sorprendida por toda la experiencia de que un gato parlante le enseñara un arte marcial completamente nuevo para luchar contra los fantasmas, lo que la había mantenido extrañamente en silencio. Aún así, cuando Yoruichi se dirigió a ella directamente, ella se sacudió y sus ojos asumieron la expresión más concentrada que él sabía que era su defecto cuando aprendía y practicaba cualquier cosa relacionada con la aptitud física. «Sí, sensei». Presiona el brazo de Ichigo, dime cómo se siente. Ichigo, por favor, levanta el brazo y luego manténlo lo más quieto posible. Asintió, ofreciendo su brazo a Tatsuki, y su amigo lo agarró, tratando de empujarlo hacia abajo. Sin embargo, falló por completo, y él pudo sentir cómo la fuerza de su empujón fue amortiguada lo suficiente por la capa de Reiatsu como para dispersarse por completo. Tatsuki frunció el ceño y se esforzó más, pero incluso con toda su fuerza no pudo. Considerando que Ichigo sabía que la armadura era suficiente para resistir explosiones, no estaba sorprendido. Es inamovible. Yoruichi asintió y luego preguntó, ¿cómo dirías que se sintió? ¿Fue lo mismo que sería si estuvieras en tu cuerpo o diferente? Sentía como si mi esfuerzo se amortiguara un poco.
como si mis dedos agarraran el brazo, pero cuando presioné hacia abajo, solo empujaron la piel en lugar del brazo en sí. ¿Cómo sería si su herida estuviera parada a una mesa, tal vez? Bien. Ahora inténtalo con esto. Ofreció su cola y Tatsuki la miró por un momento, luego asintió y la agarró, pero una vez más no logró moverla de ninguna manera. Sin embargo, frunció el ceño después de soltarlo y Yoruichi preguntó, ¿fue diferente, no? Sí, sensei. Era como si estuviera tratando de empujar hacia abajo una barra de acero. Claramente era la cola la que estaba demasiado rígida y fija para ser movida, no algo que la sostenía. Una diferencia sutil, pero sé que en combatir cada pequeño detalle puede ser crucial. Luego dirigió su atención a Ichigo y continuó. Mira, lo que estabas haciendo era recolectar el Reiatsu a tu alrededor y adherirlo a tu piel, básicamente imbuyéndolo con tu poder. Así es como funcionan todos los poderes Fullbringer. Empujan el Reiatsu hacia sus artículos para despertar sus poderes, o en su entorno para doblegarlos a su voluntad. Eso es realmente... Los he visto usar técnicas como caminar en el aire. Supongo que simplemente estaban aplicando su Reiatsu al aire que los rodeaba. Ichigo asintió. Debería explicarle esto a Chad la próxima vez que lo viera, podría ayudar con su entrenamiento. Sin darse cuenta de la línea de pensamiento de Ichigo, Yoruichi continuó. Sin embargo, Akuda no funciona así en absoluto. Se enfoca en manipular el Reiatsu en sí mismo, no en usarlo para afectar a otro medio. Eso es lo que lo convierte en la mejor de todas las artes marciales espirituales. Rukia dejó escapar un largo suspiro ante eso y comentó. ¿En serio? ¿No se supone que el arte marcial tradicional de tu familia es O? De hecho, ser el mejor usuario de Shunpo es por lo que eres famoso, ¿no es así? Nunca me gustaron tanto esas etiquetas, ¿sabes? Muy superficiales. Como digas, diosa del rayo. Eso hizo que Yoruichi sonriera mientras comentaba. Siempre pensé que ese apodo era más una referencia a mi habilidad igual en ambos, así que eres libre de seguir usándolo para dirigirte a mí, no lo haré. Rukia negó con la cabeza, aunque Ichigo podía ver la sonrisa que se formaba en sus labios, mientras que Yoruichi prosiguió, más serio. De todos modos, para dominar verdaderamente a Akuda necesitas entender cómo funciona el Reishi. Ichigo, ¿qué sabes de eso? Que es más duradero debido a que está hecho de sentimientos, emociones y recuerdos. Y las emociones más fuertes también hacen que tus golpes sean más poderosos, si lo entendí correctamente. Yoruichi asintió, luego se volvió hacia Tatsuki y le preguntó. Entonces, ¿cómo crees que se podría usar eso, Tatsuki? ¿Alguna idea? La amiga de Ichigo se tomó un momento para pensarlo, claramente haciendo todo lo posible para comprender rápidamente el nuevo concepto que se le presentaba, antes de finalmente responder, con su confianza habitual. Si entendí correctamente, supongo que de alguna manera lograr sentir, o al menos concentrarme en, cierta emoción o recuerdos a pedido, causaría efectos específicos. En otras artes marciales que conozco, esa es la forma en que funciona normalmente. Entienda la composición elementos, luego utilícelos en el momento adecuado, con el tiempo adecuado. Yoruichi sonrió ante eso y comentó. Muy bien. Eso es principalmente por la parte emocional. Luego está la formación. El Reiatsu es principalmente como un gas que se escapa constantemente de tu alma, pero como todavía es una parte de ti, puede ser conformado. Levantó la cola y se rodeó de Reiatsu, dándole claramente la forma de un abrigo para cubrir todo su cuerpo, y luego continuó. Ahora, usar Reiatsu como armadura es lo básico de Akuda, pero una vez que te vuelves bueno en eso, en realidad se puede remodelar en cualquier forma que pueda ser útil. Como un escudo, una espada o una extremidad adicional. Siempre, lo demostró, extendiendo el abrigo sobre su cola al doble de la longitud, luego cambiando la parte que sobresalía para que coincidiera con sus palabras. Hizo que la mano de Reiatsu que había moldeado al final de su cola flexionara los dedos, solo para demostrar que podía, antes de volver a la forma normal del recubrimiento mientras continuaba. La aplicación de las emociones es diferente y más difícil, pero aún más útil. Esencialmente, cada emoción tiene un efecto sobre tu alma. Debes aprender a invocar las emociones, o al menos los recuerdos que despertarían esas emociones dentro de ti, en orden, y luego grabarlos en el Reiatsu. Realmente no es tan complicado, todo el mundo ya sabe instintivamente cómo funcionan las emociones. La rabia inflamará tu espíritu, el miedo te congelará, la determinación te endurece como una roca, el desdén es frío y duro como el acero, y la emoción es electrizante.
Una vez más, ella demostró mientras hablaba, con el Reiatsu alrededor de su forma que parecía quemarse, luego cristalizarse, luego quedarse quieto de repente, luego tomar un brillo reluciente, y luego pareció convertirse en una tormenta de electricidad que rodeaba toda su forma, el corrientes corriendo por todo su pelaje incluso mientras ofrecía una sonrisa que, en el cuerpo de su gato, resultaba bastante temible. Luego continuó diciendo, manteniendo la sonrisa. No te preocupes, puede parecer difícil, pero una vez que termine contigo, se sentirá como una segunda naturaleza. Ichigo no pudo evitar la sensación de pavor que le produjo la proclamación. Tal vez todo este asunto del entrenamiento no había sido tan buena idea después de todo. Tatsuki sonrió mientras realizaba los movimientos del extraño kata nuevo una vez más, y pensó con confianza para sí misma que este entrenamiento era una de las mejores ideas que Ichigo había tenido. Claro, tener que ser entrenada por un extraño gato parlante que aparentemente era una especie de líder militar de los ejércitos de segadores de almas no era algo que hubiera esperado que le sucediera, pero en realidad no le importaba demasiado. Estaba claro que su nueva maestra sabía de lo que estaba hablando, y además, con lo involucrado que se había vuelto Ichigo con esta cosa rara, no iba a dejar que la dejaran atrás. Además, aprender un nuevo arte marcial siempre fue genial. Dicha frialdad se vio algo empañada por el hecho de que su sensei insistió en enfrentar a Tatsuki contra Rukia en el combate, que claramente estaba a varios niveles de habilidad por encima de ella, y claramente aburrido por el entrenamiento, incluso cuando se aplicó la cantidad requerida. La chica ya estaba un poco nerviosa por cómo había tratado de intimidarla para que no ayudara a Ichigo, pero el hecho de que no disfrutaba perfeccionar sus habilidades de combate en absoluto era, a los ojos de Tatsuki, aún más irritante. El hecho de que obviamente se estaba conteniendo mucho para no limpiar el suelo con ella tampoco ayudaba. Entonces, Tatsuki, ¿crees que tienes el kata abajo? Déjeme probarlo una vez más, sensei, entonces estaré listo. El gato asintió hacia ella y Tatsuki una vez más cerró los ojos, respiró hondo y se concentró en sus emociones. Se rodeó de una armadura de su propia energía mientras recordaba todas las razones mientras hacía esto, la determinación endureciéndola a su alrededor como una piedra dura. Luego avanzó, manteniendo la determinación empujándola hacia adelante, dándole más ímpetu a cada paso y aumentando la fuerza de sus puños. Luego se concentró en la paz y la tranquilidad, concentrándose lo más que pudo en contener ambas emociones para poder mantener las partes externas de su armadura endurecidas incluso mientras volvía el resto fluido como el agua, para poder mover la armadura con flexibilidad. Para desviar los ataques entrantes. Ella asintió para sí misma por haber completado con éxito el kata una vez más, luego se giró hacia Rukia que esperaba, y cuando Yoruichi asintió, se movió, comenzando con la armadura para detener el ataque sin carga de Rukia, luego lanzando su serie de ataques que su oponente empujó a un lado aplicando su propia defensa deslizante, antes de que Rukia cambiara para ofenderse a sí misma, y Tatsuki pudo sentir cómo aumentaba su ira cuando vio cómo la otra chica claramente había dejado pasar un latido antes de hacerlo, para darle tiempo a Tatsuki para prepararse. Ella no necesitaba ser mimada así. Luego se vio obligada a concentrarse en la defensiva mientras Rukia lanzaba su propia serie de ataques, pero a pesar de que eran tan duros como los de Tatsuki, podía verlo en sus ojos, cuán controlada y neutral era Rukia, cuán claramente era ella. No poniendo ni siquiera cerca de su plena determinación en ello. Tatsuki no era estúpida y había tenido combates estructurados con oponentes superiores antes, pero por lo general era lo suficientemente buena como para sacar algo de esfuerzo de sus oponentes, para hacer que se esforzaran un poco más allá de lo necesario, lo que a su vez la ayudó a esforzarse. Para mejorar a su vez. Pero con Rukia, no había nada de eso, y estaba chirriando. Se movieron hasta el final del kata, con Rukia dando un paso hacia atrás que se suponía que sería su apertura para el ataque final, y Tatsuki no pudo evitarlo mientras dejaba salir toda la ira que había estado acumulando de una vez. Mucho más y más poderoso de lo que se suponía que era el kata.
Podía ver las llamas espirituales explotando literalmente hacia adelante, y Rukia hizo un solo movimiento circular con la mano, creando un escudo de desdén helado que detuvo su ataque en seco, que era el final adecuado para el kata y, lo más importante y irritantemente, lo había hecho sin ningún atisbo de esfuerzo adicional, como si el hecho de que Tatsuki hubiera golpeado con más de 5 veces el poder que debería tener no fuera un inconveniente para ella, ni una razón para esforzarse de ninguna manera. Rukia pareció neutral por un momento, luego pensativa, pero antes de que pudiera decir algo, Yoruichi estaba allí y le dijo a Tatsuki, en un tono sermoneador: lo estás haciendo bien, pero necesitas volverte más rápido con tu control emocional. Las emociones se acumulan demasiado antes de aplicarlas, lo que lo hace fácil de leer y contrarrestar. Creo que debemos encontrar alguna manera de que practique bajo mayor presión, eso podría ayudar, pero no estoy seguro de que esté listo para hacerlo gratis. Forma de combate todavía, tal vez. Yoruichi se interrumpió a sí misma de repente, su cabeza volteándose hacia un lado. Un momento después, el de Rukia también lo hizo, y el Shinigami comentó, perplejo: eso es, un montón de huecos que han aparecido todos a la vez. ¿Deberíamos investigarlo? Por supuesto. Tenemos que deshacernos de ellos, después de todo, y será una excelente manera para que Tatsuki pruebe su progreso, y tal vez el peligro de la batalla en vivo la ayude a descubrir cómo cambiar rápidamente entre estados emocionales. Ven adelante, ponte en marcha. Tatsuki se volvió hacia la mujer gato con cierta sorpresa. ¿No vas a venir, sensei? No, estaré observando desde aquí. Necesito mantenerme oculto, no puedo entrar en una batalla de esa manera. Además, pequeñas papas fritas como estas caerían en menos de un segundo y me dejarían frustrado, y eso sería molesto. Luego le dio unas palmaditas en el hombro con la pata y agregó: no te preocupes, si pareces estar en demasiados problemas, puedo llegar allí en un santiamén. ¿La mitad de un latido? Tal vez pueda llegar allí, resolver todo y luego volver aquí en medio latido. Latido del corazón, sería un desafío divertido de intentar, especialmente porque necesito permanecer encubierto, ¿podría manejarlo? Tal vez. Rukia interrumpió los murmullos cada vez menos inteligibles de Yoruichi mientras decía, en un tono serio: creo que tal vez Tatsuki no debería venir. La última vez que la dejé venir casi la matan, y aunque estos huecos parecen débiles, hay suficientes para que sea peligroso. Antes de que Rukia pudiera decir algo más, Tatsuki había avanzado, sin siquiera darse cuenta, y agarró la parte delantera de la ropa de Rukia mientras ella casi le gruñía. ¿Otra vez con esto? Pensé que ya habíamos tenido esta discusión. Lo que sea que estén haciendo el resto de ustedes, yo también lo haré, y no me vas a asustar. Tú podrías ser el encargado de toda esta misión. Pero si quiero o no arriesgar mi vida es mi propia decisión, no la tuya. Tatsuki hizo una pausa allí, sintiéndose casi sorprendida consigo misma por el énfasis con el que acababa de regañar a Rukia. La Shinigami, por otro lado, pareció completamente estupefacta por un momento, antes de que finalmente sonriera, incluso si todavía había sorpresa en su rostro cuando dijo: supongo que sí, en eso. Muy bien, trata de seguir el ritmo, no tenemos tiempo que perder. Y con eso, se lanzó hacia adelante, corriendo en el aire a una velocidad ridícula. Tatsuki frunció el ceño, dándose cuenta de que realmente no podía seguir eso, pero antes de que pudiera encontrar una forma de evitarlo, Ichigo estaba a su lado, ofreciéndose a cargarla, lo cual ella permitió. Mientras corrían hacia adelante, Ichigo le dijo, sonando serio: sé que quieres pelear, pero los Oyous pueden ser muy peligrosos. El primero que conocí fue lo suficientemente fuerte como para casi matarnos a Rukia y a mí. Tatsuki se sintió molesto por eso, a pesar de que no sonaba condescendiente, y preguntó: ¿y dónde todos los demás son igualmente peligrosos? Ichigo negó con la cabeza y respondió: no, ese fue el más aterrador que he conocido hasta ahora, pero eso no significa que otro como este no pueda aparecer en cualquier momento. Pareció sentir que ella estaba a punto de decirle que dejara de preocuparse tanto, porque su siguiente frase fue pronunciada con cierta urgencia. Mira, no te estoy diciendo que no pelees, pero si crees que los enemigos son demasiado fuertes, ponte a la defensiva y espera a que uno de nosotros te ayude, y hagas lo que hagas, no los subestimes. He visto el tipo de trucos que estas cosas pueden hacer, y pueden ser bastante desagradables. Tatsuki lo tomó por un momento. Ella supuso que era justo que él estuviera preocupado después de su patética actuación en su pelea con los Fullbringers, no podía creer que la hubieran derribado en un solo ataque, y que nunca antes se había enfrentado a un hueco. Así que ella asintió y respondió, tratando de igualar su propia seriedad: está bien, tendré cuidado.
Ichigo asintió, pero antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más, estaban en medio de un parque, 12 huecos peleando y Rukia ya estaba ahí. La chica volaba en el aire mientras colocaba barreras en sus caminos para detenerlos o disparaba esferas gigantes de fuego resplandeciente para enviar al hueco a estrellarse contra las barreras, que explotaron al contacto. Ichigo aterrizó, dejándola caer al suelo mientras sacaba su espada, que luego apuntó a un grupo de huecos que parecían más pequeños que el resto y estaban separados de ellos por varias capas de las barreras de Rukia, y dijo: «Cuídate de esos. Solo manténlos ocupados. Si no puedes vencerlos, habremos terminado con el resto tan pronto como podamos». Luego, confiando en que ella se manejaría sola, saltó de nuevo en el aire para ir a ayudar a Rukia, lo que hizo que Tatsuki sonriera. Parecía que su mejor amiga confiaba en ella para luchar sola después de todo. Ella golpeó sus puños juntos, llamando a su determinación y entusiasmo mientras lo hacía. Podía sentir sus manos fuertes y pesadas como piedras cuando chocaban entre sí, chispas de electricidad surgían del punto de contacto mientras se lanzaba hacia adelante, gritando: «Muy bien, monstruos, veamos lo que tenéis». Los monstruos inmediatamente se volvieron hacia ella, y el que estaba al frente, una enorme criatura parecida a un simio que lucía una máscara con un pico largo como un pájaro y largos zarcillos que brotaban de la parte superior de su cabeza, así como de sus muñecas y talones, sonrió. Sonrisa aterradora mientras decía, con una voz profunda y oscura: «Ah, carne fresca». Estaba esperando un buen refrigerio. El monstruo se lanzó hacia adelante, corriendo a 4 patas en un intento de detenerla con el hombro, pero Tatsuki usó su habilidad recién aprendida para darle a sus piernas la fuerza de la piedra para simplemente saltar sobre la criatura. Luego, mientras volaba sobre la criatura, golpeó hacia abajo con la mano. La criatura no tenía pelaje y su piel era suave y resbaladiza como la de una rana, pero esta era fácil, ya que recurrió a la sensación de apego y afecto. Orihime le había dado mucha experiencia con ambos, lo que provocó el guante alrededor. Su mano se volvió repentinamente pegajosa, lo suficientemente fuerte como para detener su impulso. Ella sonrió y luego golpeó su otro puño con la mayor determinación posible. El poder del golpe, casi aterrador para ella en la forma en que su puño, ahora duro como la piedra, hizo que las ondas resonaran en el aire mientras destrozaba a su enemigo. Saltó de la espalda del monstruo, avanzando para enfrentarse a los otros 3 huecos, que no parecían desconcertados por el hecho de que el más grande de ellos fuera derrotado, con el más pequeño, una criatura elegante con guadañas en lugar de su mano y una máscara de camaleón, siendo la primera en ir al ataque, las espadas balanceándose hacia ella con pasión. Tatsuki esquivó mientras avanzaba, concentrándose en formar la armadura fluida de desapego y determinación para que los ataques que no podía detener fueran desviados. Ella se deslizó en el kata casi instintivamente, mezclándolo para que hiciera la transición entre las porciones de defensa y ataque y, efectivamente, cuando el enemigo dio un paso atrás para liberarse del ataque, ella dejó escapar toda su rabia en una ráfaga de fuego espiritual que hizo retroceder a la criatura con un grito. Tatsuki miró a los otros 2 huecos que se habían movido a sus lados. Uno pequeño, parecido a un perro, con 5 colas y una cresta puntiaguda en toda la espalda, y uno redondo que no parecía tener extremidades, moviéndose rodando sobre sí mismo. Con una máscara muy plana, desprovista de nariz y hundida en su forma. También estaba cubierto de agujeros, que Tatsuki sospechaba que podría usar para ataques de alguna forma. Se concentró en el hueco esférico con más cuidado, solo vigilando al perro, y, por lo tanto, no estaba preparada cuando de repente se encontró envuelta en tentáculos detrás de su espalda. Trató de mirar hacia atrás, y mientras se vio obligada a detenerse rápidamente cuando una serie de tentáculos se envolvieron alrededor de su cuello y cara, vio que el gran hueco que había creído derrotado se había levantado nuevamente, y se dio cuenta de que había olvidado la regla para matar huecos, golpear por la máscara, que Ichigo le había dicho. El gran hueco dejó escapar una risa oscura y amenazadora y dijo, mientras se acercaba: «Bueno, creo que te comeré muy lentamente, haré que sufras tanto como sea posible». Tatsuki se concentró lo mejor que pudo para encontrar su bravuconería, y una vez que la tuvo, sonrió y respondió, enfocándose tanto como pudo en la satisfacción de conocerse a sí misma mejor que su oponente. «¿Qué tal si no?». Y luego, desató la sensación directamente en su armadura, extendiéndola tanto como pudo sobre los propios tentáculos mientras lo hacía, y en un momento la energía se convirtió en electricidad. El monstruo gritó cuando el poder surgió a través de los tentáculos y lo frío mucho, mientras Tatsuki apretaba los dientes. Incluso sabiendo de antemano y habiéndose protegido endureciendo la capa debajo, todavía podía sentir el dolor.
La dejó un poco mareada, y había sido menos de un segundo. Se resolvió a sí misma no tratar de usar emociones electrizantes hasta que tuviera un mejor control. Aún así, había logrado lo que quería, ya que el enorme hueco se había caído al suelo. Se movió hacia él, y antes de que pudiera recuperarse lo suficiente para defenderse, derribó lo que bien podría haber sido una cabina de piedra directamente sobre la máscara de la criatura, destrozándola. Luego, se giró hacia los otros dos huecos, que habían quedado aturdidos por un momento por su espectáculo, pero ahora se recuperaron y cargaron contra ellos desde ambos lados. Tatsuki tomó el ataque de frente, apuntando primero al hueco esférico y pateándolo. Luego se dio la vuelta con una patada, dándole una cobertura de acero suficiente, todavía no podía moldearlo para que fuera afilado, y mantener el enfoque emocional correcto era difícil, pero le permitió moverse más rápido de lo que lo haría la piedra, para enviar el hueco parecido a un perro cayendo al suelo. Fue a dar el golpe final, pero luego su ataque se detuvo cuando un apéndice largo, pegajoso y firme lo envolvió, bloqueándolo con una fuerza increíble para algo de aspecto tan frágil. Giró a su izquierda para ver que el hueco camaleónico, mientras humeaba, ya no estaba en llamas, y estaba usando sus cuchillas para anclarse al suelo mientras la mantenía quieta con su lengua. Ella fue a golpearlo, pero antes de que pudiera, la esfera hueca se estrelló contra su espalda justo cuando el camaleón la soltó, estrellándola contra el suelo. Fue entonces cuando el camaleón gritó, enojado: «Mantén la presión, no dejes que recupere el aliento. Muerde o ve a matar, solo sigue atacando». Tatsuki se puso de pie lo más rápido que pudo, pero antes de que pudiera encontrar un equilibrio adecuado, el hueco parecido a un perro se estrelló contra sus piernas, enviándola al suelo. Lo apartó de una patada, pero luego el esférico, que, ahora vio, de alguna manera podía impulsarse a sí mismo, expulsando aire de sus muchos agujeros, se estrelló contra su costado nuevamente. Se puso a la defensiva, tal como lo había sugerido Ichigo, manteniendo la defensa mixta fluida y endurecida, y trató de buscar un momento para atacar mientras los huecos mantenían la presión, atacando uno tras otro con el objetivo específico de dejarla sin respiro. Y siguieron teniendo éxito. Tatsuki no pudo encontrar el equilibrio, solo logró contraatacar a duras penas, e incluso entonces sin tener ninguna oportunidad de recuperarse. El camaleón se había unido a la carga, atacándola cuerpo a cuerpo cada vez que los otros dos tenían que retirarse. Mientras le lanzaba una espada, logró agarrarla moviendo la armadura para cubrir solo las palmas de sus manos, y arrojó al enemigo, pero incluso cuando se volvió hacia los otros dos, podía sentir que casi caían sobre ella. Y fue entonces cuando se estrellaron contra una pared triangular brillante de luz dorada. Tatsuki miró a la defensa repentina con una mezcla de sorpresa y confusión, sin saber de dónde había aparecido incluso cuando los dos huecos cayeron al suelo, y luego una voz familiar la sacudió. «Tatsuki. Estoy tan contenta de que». Se giró para ver que, coincidiendo con la voz que había escuchado, su salvadora era en realidad Orihime. La chica de cabello naranja estaba de pie en otra pared triangular, excepto que esta era horizontal en lugar de vertical, pero saltó de ella tan pronto como estuvo a su lado y comenzó a decir, preocupada: «Tenemos que regresar rápidamente, esto todo fue una distracción, para mantenernos a todos alejados mientras el grupo de Haki robaba los artículos. Tenemos que darnos prisa». Luego, antes de que Tatsuki pudiera responder, Orihime se giró hacia el hueco camaleónico que cargaba contra ellos, y la plataforma se disolvió, sus tres esquinas se convirtieron en globos de luces brillantes que inmediatamente chocaron contra el hueco en rápida sucesión, su movimiento circular alrededor de ellos tan rápido que el impacto fue lo suficientemente poderoso como para enviar al hueco volando en dirección a la otra plataforma de Orihime. Su amiga giró, siguiendo con la mirada el vuelo del monstruo, y antes de que pudiera impactar contra la pared, chasqueó los dedos y la pared desapareció. El hueco se estrelló directamente contra los otros dos, enviándolos a todos juntos al suelo, y luego Orihime volvió a hacer un gesto, los 6 globos de luz se formaron en 3 líneas de luz diferentes que volaron hacia adelante a gran velocidad, cada una en un ángulo diferente. Atravesaron los huecos como cuchillos calientes a través de la mantequilla, cortándolos a los 3 en varios pedazos. Y las líneas los atravesaron de nuevo en su camino de regreso, asegurándose de que no se hubieran escatimado máscaras. Todo había tomado menos de 5 segundos, y luego Orihime había reformado la plataforma sobre la que había estado volando antes, y arrastró a Tatsuki encima de ella mientras decía: «Vamos, tenemos que advertir a Ichigo y Rukia, tenemos que reagruparnos en la tienda». Y con eso, ella los dirigió hacia adelante. Rukia se dejó llevar por la plataforma voladora, pero por dentro estaba confundida.
Si había luchado tanto contra enemigos que incluso Orihime había despachado como si nada, entonces, Rukia tenía razón. Era realmente demasiado débil para luchar junto a sus amigos, tan incapaz de protegerlos que Orihime había tenido que protegerla a ella en su lugar. ¿Iba a volverse inútil, dejada atrás por sus amigos?